Buenas tardes. Unfortunately, that's the extent of my Spanish. Desafortunadamente, eso es todo el español que puedo hablar. Así es que voy a seguir entonces en inglés. Pero quisiera empezar agradeciéndole a la Cámara por la invitación a hablar hoy día con ustedes. He tenido un par de días bastante ocupados desde que llegué. Todavía estoy con la hora del Reino Unido, así que estoy, digamos, desplazado. Pero voy a hablar de la implementación de las políticas de droga y alcohol que tenemos en nuestra organización dentro del Reino Unido. Nosotros somos parte de un grupo de empresas de construcción holandesas. Tenemos aproximadamente 16.000 empleados en todo el mundo, con oficinas en los Países Bajos, el Reino Unido, en Canadá, los Estados Unidos. En el Reino Unido tenemos aproximadamente 3.000 empleados, pero tenemos una fuerza laboral de aproximadamente 7.000 personas que están trabajando en todo momento. Lo que resulta para nosotros en la región, digamos, un equivalente a 18 millones de horas hombres por año. Mi rol como director de responsabilidad corporativa es bastante amplio. Yo creo que ustedes lo saben muy bien, no vamos a profundizar demasiado, pero solamente quiero decirles que he estado en la organización durante 13 años, en el ámbito de la construcción por 25 años, y mi tarea ha sido bastante amplia, primero enfocándome en la supervisión de la seguridad ocupacional, la seguridad industrial, la sostenibilidad y la seguridad ambiental. Y, por supuesto, he sido director de seguridad del grupo. Y una cosa que quiero reflexionar acá es que siempre uno está aprendiendo. Uno siempre está requiriendo más calificaciones. Es como una escuela de la vida. Y recuerdo que cuando yo estaba en el colegio siempre tenía que aprender muchas cosas y sobre todo luchaba mucho con el español. Tenía una hermana de 13 años que trataba de enseñarme, pero no tuvo mucho éxito en realidad. Mi rol, como ustedes ven en esta diapositiva, es bastante amplio en el sentido de que tengo muchas tareas, pero también mucha interrelación entre estos aspectos. Y anteriormente se habló ya del tema y nosotros nos vamos a enfocar en la parte de alcohol. Primero vamos a hablar cómo esto, digamos, tiene impacto en el ser humano. Yo tengo que decir que hemos reflexionado mucho en las personas también que yo he conocido en estos últimos días. Hemos reflexionado mucho con ellos respecto a la información que se tiene que entregar. Estoy viendo un montón de pantallas acá, así que me confundo un poco. Dentro de Volker Wessels en Reino Unido, tenemos el Servicio de Seguridad Ocupacional, donde se emplean, digamos, técnicos y enfermeras ocupacionales y tomamos decisiones. Ya desde el año 2007 hemos empleado directamente a enfermeras y ha sido la mejor decisión que hemos tomado. Y este servicio ha estado en lugar ya durante 12 años con las bases de lo que es los servicios de salud ocupacional que entregamos a nuestros empleados, que cubre una gama de distintos servicios desde lo que es lo que se requiere legalmente, los requerimientos estatutarios, también con en los años recientes un trabajo considerable en lo que es el aspecto de salud mental. ¿Por qué tenemos la tarea, el trabajo de manejar la droga y el alcohol en el ámbito laboral? En la película anterior, ese video que vimos es claro y ustedes reconocen realmente que hay un entendimiento claro de este tema.
Incluso cuando nosotros pensamos en la legislación que tenemos en el Reino Unido, se requiere que realmente adoptemos una obligación de manejar las drogas y el alcohol en el ámbito laboral. Nosotros no solamente tenemos que seguir la ley, sino que más allá, en el ámbito de la construcción, tenemos que abocarnos con mayor amplitud. Tenemos más de 100 leyes en el Reino Unido que realmente tienen que ver con este aspecto, pero tratamos de hacerlo bastante simple. Tenemos leyes muy simples que habla de, por ejemplo, la Ley de la Seguridad en el Trabajo del 1974, que pone la tarea principal en los empleadores para que se encarguen de la salud, del bienestar de cada trabajador y también de aquellos que se ven afectados, que son las cargas de estas personas. Hay regulaciones, ciertamente, regulaciones que establecen ámbitos bien específicos en el Reino Unido y también en muchos aspectos ellos son bastante similares a los artículos que ustedes tienen en sus propios códigos laborales. La tarea de la atención, del cuidado en el lugar de trabajo para los que están trabajando, para los empleadores y también, antes de seguir avanzando acá, un punto clave de discusión que quería cubrir y que lo hemos tocado en estos días, esencialmente tiene que ver con la toma de decisiones, de donde siempre se describe como un ámbito moral que se cruza acá, que es importante que las organizaciones tengan una postura y que hagan el cambio, porque realmente una organización que parta, las demás lo van a seguir, porque tiene que ver con la colaboración. Y en el sector de la construcción no es distinto a lo que ocurre en otras áreas. Existe este gran requerimiento desde el punto de vista moral y yo digo que Volker Wessel, que nosotros tenemos un compromiso de mantener la seguridad ocupacional y la salud ocupacional bajo control. Nosotros reconocemos que las drogas y el alcohol tienen un gran impacto en la capacidad del individuo de poder trabajar en forma segura y eso se refleja en la presentación también que vieron anteriormente. Reconocemos que el mal uso de las drogas y alcohol va a tener un impacto en el juicio, en la competencia de las personas y los va a llevar a correr riesgos si necesario. Las reacciones van a ser más lentas, se afecta a la vista también y se afecta en general todo el organismo. Pero la organización tiene que responsabilizarse de la salud y el bienestar de los trabajadores como una tarea esencial. Y con todas las evidencias que existen, con toda la investigación que se ha hecho, es muy claro hoy día que las organizaciones deberían tener la obligación de conversar el tema a todo nivel. Hay otra consideración con el reconocimiento, digamos, del tema de las drogas. En el Reino Unido, nosotros hablamos de las drogas de entrada, las que pueden llevar a consumir otras drogas, donde el uso del cannabis y de la cocaína es un tema que se discute mucho, pero también a menudo no es que solamente podrían considerarse como drogas de entrada, sino que llevan a otros al consumo, porque realmente también empiezan a querer tener más sensaciones, porque lo que han consumido anteriormente ya no les provoca la sensación que les provocaba anteriormente. La cocaína, el cannabis, esto tenemos que impedir el paso siguiente, porque hay un imperativo moral en este sentido, que las organizaciones deben manejar este consumo de alcohol y drogas en el lugar de trabajo para proteger a los trabajadores. Desafortunadamente, en el Reino Unido, nosotros tenemos también registros de accidentes en trabajo relacionados con drogas y alcohol.
y digamos, a veces no se registran por el Ejecutivo y el Servicio de Seguridad de Salud. Uno puede argumentar que el 85% no termina en fatalidades desde el año 1974. Con el ACTA se demuestra entonces, sin embargo, que hay un impacto en la seguridad. Pero cuando uno habla de las políticas, tiene que ser muy claro en términos de la justificación, de implementar una política que se vincule con la mejora de la salud y seguridad y la prevención de accidentes. Y también es importante que la política de droga y alcohol no se puede, digamos, tener implementado en los lugares de trabajo, digamos, a veces con datos duros, pero se tiene sí la relación que existe entre estos dos elementos. Uno de los estudios que se ha hecho en el Reino Unido, que resalta acá en la pantalla, esta diapositiva muestra que hay una gran preocupación del uso de drogas en el Reino Unido. Y nosotros hemos tenido cambios de conducta, hay mucha evidencia desde el 2017, especialmente en las generaciones más jóvenes, los bebedores de alcohol, los usuarios de drogas, y eso es porque los niños ya no se juntan, porque las redes sociales los mantienen en sus casas haciendo, digamos, comunicación a través de las redes todo el tiempo. Entonces, como que el lado positivo de eso es que hay una reducción del consumo porque no hay juntas de amigos. Sin embargo, existe evidencia en el Reino Unido también que demuestra que entre el consumo de la cocaína, por ejemplo, que se utiliza en años tempranos, siguen consumiéndolo a través de toda su vida. Potencialmente, entonces, las generaciones más jóvenes han bajado el consumo, pero el porcentaje de consumidores de edad media ha aumentado porque ellos siguen utilizando la droga durante el resto de sus vidas. Y es muy interesante poner atención de que obviamente en las políticas debe considerarse estos aspectos. Cuando vemos las estadísticas, yo comparto esto con harto cuidado en realidad, pero ya dijimos que tenemos más de 7.000 personas que están colaborando con nosotros ya en el año 2018 y de las pruebas que se han hecho vimos entonces que hay un 4,3% que se ha llevado a cabo en términos de las pruebas de alcohol y droga. Y pueden ver de aparte de las estadísticas acá que para cannabis y cocaína, digamos, hemos visto que no tenemos problemas con alcohol. Y esto, digamos, la gente hoy día está mucho más preocupada del consumo de alcohol y solamente tuvimos un altercado en lo que es causado por el alcohol en el año 2018. Pero uno de los hechos en el Reino Unido que tenemos suerte en este sentido es que hay ciertos requerimientos dentro de nuestras industrias donde si ustedes pasa positivo un test de droga y alcohol, va a perder entonces el derecho a trabajar en un ámbito específico de la industria durante 5 años. La certificación entonces la pierde y si usted sale en una prueba positiva, va a perder entonces este certificado y va a tener la prohibición de volver a ese ámbito de trabajo durante 5 años. El nivel de las pruebas de alcohol ha llegado casi a 0, pero hoy día estamos muy conscientes del impacto que obviamente sabemos el efecto que esto tiene en la vida de las personas. Por eso que las leyes no han sido algo fácil de implementar.
Una distinción importante son los medicamentos, porque es muy importante tener requerimientos claros respecto a cuáles son los medicamentos que se están utilizando en las operaciones. La gente puede tomar medicinas que compre directamente en la farmacia que pudieran tener un impacto en su capacidad de poder realizar ciertas tareas. Y la gente va a utilizar, digamos, también remedios de otras personas. Alguien que está tomando pastillas para dormir, particularmente cuando alguien está llevando a cabo una operación crítica, puede tener una implicancia muy seria. Por lo tanto, nosotros tenemos procesos en los cuales estamos haciendo inducciones en terreno, la gente reporta el uso de los medicamentos, hay un químico que es un tercero que analiza esto y si es necesario, nosotros llevamos a cabo un análisis para poder determinar si necesitamos referirlo a otras tareas o a otras actividades mientras está tomando un medicamento determinado. Esto es parte del proceso de exámenes o de screening, donde la gente, digamos, que han sido informados, no es poco común y no es sorprendente que cuando la gente pasa, digamos, positivo en una prueba de droga, realmente al final ellos declaran todo lo que están consumiendo. Y el área de la ingesta de medicamentos es una de las áreas más complejas. Yo, digamos, creo que yo hice química antes de este puesto y yo sé que hoy día tenemos investigaciones muy detalladas respecto a cómo las drogas recreacionales afectan a las personas, el metabolismo. Es interesante que se consumen en las fiestas, cómo se comparte esta información, pero uno tiene que tener un entendimiento muy claro que los medicamentos tienen una metabolización en el organismo que es determinada y nosotros requerimos que la gente declare los medicamentos cuando hacen los procesos de screening o de exámenes y nosotros los apoyamos con anticipación, pero si las personas no lo declaran y esperan hasta pasar positivos estas pruebas, entonces en ese caso tenemos que actuar e implementar los procedimientos correspondientes. Se trata de entregar apoyo, socializar cualquier política va a requerir que el lenguaje sea muy claro para que el trabajador lo entienda muy bien. Uno tiene que darle la opción a los trabajadores que vengan y reporten cualquier situación. Nosotros en el Reino Unido tenemos organizaciones de salud que nos pueden ayudar en esto y le vamos a dar a los empleados la oportunidad de poder ir a una asesoría luego que ellos hagan una declaración en estricta confidencialidad de lo que están haciendo cuando han pasado, digamos, la prueba positiva y cuando han reportado problemas. Por lo tanto, se tiene que hacer ese proceso, digamos, de screening obligatoriamente. Algunas de las consideraciones, el establecimiento de las políticas, son un aspecto clave en el cual las políticas deben aplicarse igualmente para todas las personas. Tienen que aplicarse a los miembros superiores de la institución hasta el cargo más inferior. Tenemos que ser consistentes. No se puede tener un doble estándar. Uno tiene que tratar el proceso en forma igualitaria, tiene que establecer razones claras, la justificación clara y tiene que considerar la historia, la geografía. En el Reino Unido, por ejemplo, encontramos ciertas áreas del país en el cual normalmente no trabajamos con la cadena de suministro de los contratistas y no se hacen estos screenings de droga y alcohol y luego vemos que aparece una falla y es algo que uno tiene que considerar, pero aplicar en ese caso la política de igual manera. Hay que revisar siempre la política, porque las drogas recreativas
normativas cambian y las drogas de elección también van cambiando porque van llegando nuevas al mercado y la política tiene que capturar todos estos cambios. Tiene que también consultar y tiene que, como parte del equilibrio, tiene que hacer tiene que plantear el objetivo último que va a ser siempre el apoyo antes que el castigo. Y al establecer las políticas, tiene que determinar el tipo de prueba que se va a implementar y, como dije anteriormente, hay que ofrecer apoyo a todo aquel que admite tener problemas con drogas y alcohol. Y luego seguir avanzando en esa política, implementando la política a través de ciertos pasos, determinando las responsabilidades. ¿Quién es responsable? ¿Quién tiene la tarea de implementar y de seguir la política? En este caso soy yo, pero puede ser bastante difícil también, porque uno tiene que estar analizando caso a caso y tiene que, obviamente, tener a la persona correcta, porque no es un tema de blanco y negro, de, qué sé yo, hacer un screening de salir positivo o negativo. Hay que considerar a todas las personas que están involucradas y hacer un compromiso desde el más alto nivel y consultar con ellos, consultar con terceros, incluir a laboratorios de tomas de muestras. Y también asegurarse que las políticas sean las correctas y que no estén incompletas. Hemos hablado en los últimos días respecto a cómo implementamos este tipo de políticas exhaustivas. Y yo creo que lo que uno tiene que hacer es anunciarlas con anticipación, dar una fecha, 3, 6 meses anticipadamente, para que la fuerza laboral se pueda adaptar luego a la implementación de una política determinada. Si uno lanza algo mañana, la próxima semana, obviamente hay una garantía de que nada va a cambiar de la noche a la mañana. Por lo tanto, es toda una etapa de implementación que hay que considerar. También nosotros tenemos requerimientos para los contratistas y dejar muy claro para ellos que nosotros también vamos a hacer screening en el empleo y en cualquier otra circunstancia que se requiera. También negociaciones con los subcontratistas para dejarles muy claro a ellos que nosotros tenemos políticas respecto al consumo de drogas y alcohol en el lugar de trabajo y hacer tareas de inducción, faena, que sean muy claras para poder entonces hacer luego el muestreo de drogas y alcohol y que no haya malos entendidos o interpretaciones. 3 formas de llevar a cabo estas pruebas. Y se puede considerar entonces esto dentro de la nueva política también. Se puede hacer un muestreo aleatorio. Nosotros aconsejamos que se hagan 2 o 3 screenings cuando se estén implementando estas políticas de control. Es sorprendente que cuando la gente lo está haciendo, siempre son las mejores lecciones que se aprenden. Y cuando enviamos a las personas, digamos, les enviamos una carta de contrato de empleo y hacemos la pregunta, digamos, la gente normalmente lo dice, digamos, establece cuál es el nivel de consumo que tienen. Ahora, el consumo aleatorio, bueno, tiene que ver con porcentajes de la fuerza laboral y obviamente se trata de considerar una variedad de oportunidades por las cuales se está haciendo esta toma de muestra. Son lentos el paso de las diapositivas, eso es lo que pasa. Como ya dije, tenemos 2 requerimientos
donde nosotros hacemos, digamos, los screening con anticipación, los trabajadores nuevos, y luego de 3 semanas. La aleatoria es no anunciada, por supuesto, es, digamos, por sorpresa, en cualquier lugar de la empresa, a cualquier persona, en cualquier momento que esté realizando cualquier tarea. Nuestro objetivo es, obviamente, tomar muestras a un mínimo de un 5% del personal. Eso hacemos, ese porcentaje es un porcentaje anual. Y así tenemos un rango, digamos, que va desde pequeño a muy alto, y vamos haciendo muestreo al menos de 6 personas. Las pruebas que se hacen con base en una causa, por causa, son muy distintas porque son exámenes que ocurren no solamente después de un accidente o fatalidad, sino también en casos en que haya un informe, un reporte, una notificación de una persona que está trabajando bajo la influencia de drogas o alcohol. Una persona tiene quizás un cambio de comportamiento, una persona que antes hacía mucho ruido, ahora no hace mucho ruido, o quizás hay un cambio significativo en comportamiento o un cambio en la asistencia laboral. De nuevo, hay diferencias en la aplicación de la industria ferroviaria y la que no lo es. Sin embargo, los exámenes que hacen con base en una causa típicamente se hacen para un grupo objetivo de personas. El proceso de muestreo es una parte muy importante del proceso, y la forma en que se hacen las pruebas de drogas y alcohol existe para proteger los derechos y la confidencialidad y la dignidad de los trabajadores. Solamente se lleva a cabo la prueba por una enfermera ocupacional o una empresa externa, y siempre usamos pruebas de orina como nuestras muestras. Hay distintos métodos y distintas formas de llevar a cabo las pruebas. Sin embargo, nosotros hemos encontrado que las pruebas de orina son las más exactas, y la mayoría de las organizaciones externas en el Reino Unido validan lo mismo, que las pruebas de orina son las más exactas. Los kits contienen estos dispositivos que son pequeños, eficaces en costos, y el lenguaje que usamos en el negocio es que también están ahí para separar los positivos de los no negativos. Es un lenguaje bien importante porque el 96% de nuestras personas deben dar un resultado adecuado, y estos kits nos permiten hacerlo con un costo muy bajo y de forma eficiente y rápida. Como mencioné, típicamente usamos pruebas de orina. Sin embargo, existen otros dispositivos en el mercado disponibles. Existen dispositivos que pueden tomar muestras de la saliva, pero son menos eficaces y no son aplicables para toda droga, y también tienen una ventana muy pequeña en que se puede confirmar la presencia de una droga. Por lo mismo, siempre estamos conversando cuáles son las mejores formas de llevar a cabo las pruebas, pero siempre somos consistentes y firmes en la necesidad de utilizar estos dispositivos y apegarnos siempre a las muestras de orina. When we look then at what happens with the screening process, we use the term ¿Qué non-negative. ocurre en el caso We don't use the term fail. de que When you use tengamos un integrated resultado cuts, no negativo? don't No tell someone they nos gusta failed. usar la palabra It's a fracasar, very que se difficult usa en position. inglés. Nunca decimos a Because nuestros it's the empleados que laboratory han screening fracasado. that is the important Es muy bit for difícil us. porque It's es una the prueba de legally laboratorio, que es la and parte the hot importante tests para are very nosotros y que accurate, también se but puede also there's usar
pasar en un tribunal, tiene validez legal. Por otra parte, tenemos una muy buena comprensión de la química, sobre todo en cuanto a los medicamentos, por lo que usamos el término de no negativo, resultado no negativo. Y lo que hacemos en esa etapa con los empleados y con los subcontratistas, tenemos que suspenderlos de trabajo. Los subcontratistas se sacan de la faena mientras los resultados finales estén pendientes y es una etapa bien importante y tenemos que reconocer que tenemos que entender que estamos poniendo en jaque la vida de esas personas. Once then the testing comes through from the laboratory, that's where then we return Una vez que llegue el resultado del laboratorio, allí podemos volver a notificar a la persona su resultado. Y a veces encontramos que un resultado no negativo en la prueba de orina sí resulta en un resultado aceptable. A veces, debido a lo que ocurre con los medicamentos y la química, a veces eso pasa, por lo que tenemos que poner énfasis en esperar el resultado final del laboratorio para confirmar el resultado. De manera sorpresiva, en los últimos días, creo que para nosotros es muy fácil en el Reino Unido porque podemos tomar acciones claras. Típicamente, en el Reino Unido, en la mayoría de estos casos, si alguien da un resultado positivo en droga o alcohol, se trata como si fuera una falta grave y se despide a esas personas. Los subcontratistas se sacan de la faena y típicamente están prohibidos de trabajar en una de nuestras faenas para un plazo de por lo menos 2 años. Por lo que tenemos reglas muy claras en cuanto a la aplicación de nuestra política. Sin embargo, como entiendo en Chile, tienen un deber de reasignar a estos empleados y ofrecer más apoyo, por lo que en muchos sentidos el desafío es mayor en Chile. So, getting it right, the success factors, just to summarize. Pues haciéndolo bien y los factores de éxito. A manera de resumen, hay que contar con una política detallada que establezca el proceso. Se debe entender el tema. El dueño de la política tiene que entender en detalle el tema. Se debe mantener la cadena de custodia en el proceso de pruebas porque las personas van a cuestionar el proceso si creen que hay una falta en el proceso. Y tenemos que tener definiciones muy claras en cuanto a la política sobre los umbrales, los límites de alcohol y las otras drogas que estamos probando y también contar con arreglos para tomar en cuenta el uso de medicamentos. Es importante tener la política bajo una revisión permanente y si uno sigue todos esos pasos, la política puede funcionar bien para la organización, sea una organización grande o pequeña. Para mí, una grande, en el Reino Unido siempre decimos que lo grande es lo bello. Para mí, sin embargo, las empresas grandes son más complicadas, pero una buena política funciona sea cual sea el tamaño de la empresa. I spoke about communication. We do a number of Hablé sobre la comunicación. Nosotros llevamos a cabo campañas internas de comunicación, tenemos campañas ocupacionales que tenemos a base trimestral y mensual y mantenemos el tema de drogas y alcohol como tema clave de esas campañas y es bien importante para nosotros mantener el mensaje presente siempre en las comunicaciones de la empresa y seguir recordando a las personas que contamos con medidas y con políticas para aplicar el proceso de pruebas. Porque puede no funcionar bien. Cuando iniciamos ese proceso, me sorprendí, porque incluso cuando las personas dieron resultado positivo para algo como cocaína en una prueba, algunas personas nos han demandado en tribunales laborales porque creen que no hemos seguido nuestra política. Incluso si han dado resultado positivo, aún así tratan de demandar
para una recompensa en el tribunal por una violación al proceso. Afortunadamente ya no es un tema muy recurrente, sin embargo es una cosa que tener en mente y hemos tenido unas conversaciones muy interesantes. Incluso hoy día tenemos, por ejemplo, personas que dicen, pues sí, que estaba en una fiesta y mi amigo estaba fumando, por lo que creo que el resultado refleja eso de mi amigo. Y podemos muy fácilmente desmitificar esto, porque si uno está en la misma sala con alguien más que está fumando, no es un pretexto aceptable en cuanto a los resultados de las pruebas. Pero no podemos olvidarnos de que estamos poniendo en riesgo el sustento económico de estas personas y si nos equivocamos puede tener implicancias horribles para esa persona y también para la organización, para mantener su integridad. Y si hay una falla en el proceso, se va a diseminar. Las personas eventualmente van a saber que hay un precedente en que se cambió el proceso, hacemos algo de forma distinta y eso nos puede causar problemas de ese momento en adelante, por lo que hay que ser consistentes y hay que mantener la integridad del proceso. Briefly, when we look at the benefits of getting it right, muy brevemente, si pensamos en los beneficios de hacerlo bien. Hablamos antes de cómo evaluar el impacto de las políticas de drogas y alcohol. Y para mí hay muchos impactos en el Reino Unido en cuanto a la cultura de seguridad. Nos sentimos muy afortunados porque la gráfica muy emocionante que ven en pantalla realmente demuestra nuestro desempeño en seguridad en comparación con la industria de construcción en el Reino Unido. No nos comparamos con otras empresas de construcción. Yo no creo las estadísticas que las empresas reportan realmente, por lo que nos comparamos contra la industria en general. Y afortunadamente estamos en una posición en que hemos podido bajar de forma drástica la cantidad de accidentes, en todo tipo de accidente, con base en un par de cosas que hemos implementado con una cultura muy buena de seguridad y un sistema muy bueno de gestión de seguridad y con una política fuerte de drogas y alcohol que apoya todo el proceso. Queda claro que estamos hablando en serio y que lo estamos haciendo para su bien y para su bienestar y su salud y todos los que trabajan en nuestro nombre. So just to close, I'd just like to say that construction is a great Para cerrar mi charla, quisiera mencionar que la construcción es una gran industria. Cuando estaba en el colegio, nunca esperé llegar a este escenario en que estoy hoy día hablando sobre las políticas de drogas y alcohol. De hecho, cuando estaba estudiando, yo nunca pensé que iba a ser un director de seguridad. Sin embargo, tengo 25 años de experiencias increíbles con algunos desafíos en el camino y mi mensaje que les quiero transmitir hoy día, un punto clave para compartir, es que tenemos un deber para esforzarnos en todo lo posible para proteger a todos los que trabajan en nuestro nombre.